Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Vamos a ofrecer esta Eucaristía en acción de gracias por el cumpleaños de Josefina Hinojosa y de María del Rosario Bobadilla. Pediremos por la salud de don Manuel Rodríguez Vega, hermano del señor arzobispo don Gustavo. También por la salud de Ángel García Cetina, José Antonio Chapur, Adolfo Barbosa, Juanita May, Luis Fernando Silva García, Rocío Villegas, Eduardo Silva, Francisco Herrera, Jacinta Salinas, Lourdes Trejo. Y pediremos por algunos hermanos difuntos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, vamos a disponernos a vivir nuestra Eucaristía. Vamos a seguir poniendo en manos del Señor a todos nuestros enfermos del COVID-19, especialmente los que están hospitalizados. Pidamos por nuestras autoridades. Sigamos poniendo en manos del Señor nuestras intenciones de seguir creciendo en nuestra fe y estar buscando nuestra conversión día con día, especialmente en esta Cuaresma. Reconocemos con humildad nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oremos. Cuida, Señor, a tu iglesia con tu constante benevolencia, y ya que sin ti desfallece la humana fragilidad, presérvala de los peligros y encamínala siempre hacia lo que le trae la salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lávense y purifíquense. Aparten de mi vista sus malas acciones. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Auxilien al oprimido. Defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Vengan pues y discutamos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean rojos como la sangre, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean encendidos como la púrpura, vendrán a ser como blanca lana. Si son ustedes dóciles y obedecen, comerán los frutos de la tierra. Pero si se obstinan en la rebeldía, la espada los devorará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tus rebaños. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Porque citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto. Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Tú haces esto y yo tengo que callarme. ¿Crees acaso que yo soy como tú? No, yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados. Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Purifíquense de todas sus iniquidades. Renueven su corazón y su espíritu, dice el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas de los mantos. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta Cuaresma, Dios nos sigue invitando a convertirnos a Él. Esta conversión ha de tener como signo dejar a un lado la hipocresía y vivir en la coherencia. El día de ayer la palabra de Dios nos mostraba un ejemplo de contrición perfecta, esa que en medio de esta pandemia que estamos viviendo se nos ha recordado que podemos practicarla cuando se nos haga imposible acudir a confesarnos de manera presencial en alguna iglesia. Para comprender la contrición perfecta hay que recordar que la Iglesia nos enseña que hay dos clases de arrepentimiento. La atrición, que es el imperfecto, porque la persona se convierte por el miedo al infierno, lo cual ciertamente esto te puede salvar después de un tiempo largo en el purgatorio. Y la otra clase de arrepentimiento es la contrición, que es el perfecto. Y el libro de Daniel lo mostraba con estas palabras: nosotros hemos pecado, hemos cometido iniquidades, hemos sido malos, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus normas. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la vergüenza en el rostro. Señor, la vergüenza es nuestra. De nuestro Dios, en cambio, es el tener misericordia y perdonar. Hay un pleno reconocimiento de la culpa del hombre ante un Dios que es justo y misericordioso y que sabe perdonar. Un ejemplo del tiempo de Jesús de contrición, arrepentimiento perfecto, es el del buen ladrón, quien le dijo al mal ladrón: nosotros ciertamente estamos pagando el precio de nuestros delitos, pero ningún mal ha hecho que merezca castigo. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Si nos damos cuenta, hay un reconocimiento de la culpa personal, hay un reconocimiento de quién es Jesús y hay una petición apelando a la misericordia. Por lo tanto, un arrepentimiento perfecto.
El Evangelio de ayer presentó que un efecto de la contrición es la relación con el prójimo, con el que hay que ser misericordioso, generoso, no juzgarlos, no condenarlos, y por lo mismo, si queremos que nos perdonen, como pedimos en el Padre Nuestro, hay que perdonar sí o sí, no hay de otra. Hoy la palabra del Señor nos invita a seguir profundizando en una verdadera conversión. En la primera lectura, el profeta Isaías, al comienzo de su ministerio, dirige a Israel una expresiva llamada a la conversión, utilizando para ello el ejemplo del terrible destino de Sodoma y Gomorra. Dios no quiere sacrificios o purificaciones rituales, sino un profundo cambio de actitud. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, auxilien al oprimido, defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Es el prójimo el camino por el que Israel puede volver a Dios y discutir, dialogar, negociar, litigar con Él como intentó hacer Abraham. No pocas veces también los cristianos, y precisamente en este tiempo de Cuaresma, parece que preferimos las fórmulas rituales a la verdadera conversión. El rito, por ejemplo, de la ceniza suscita en nuestras comunidades todavía un momento esperado, y numerosos fieles, especialmente antes de la pandemia, se daban cita en los templos a pesar de ser un día entre semana. Esto ciertamente es muy positivo en nuestra sociedad, que se va secularizando, es decir, que va dejando a Dios a un lado. Recordemos el último resultado del INEGI sobre el porcentaje de católicos que ha disminuido y el número de los de sin religión que ha crecido. El profeta Isaías, tanto en su tiempo como hoy, nos invita a cambiar los corazones respecto a Dios y a nuestros hermanos. El pecado es una realidad muy presente tanto en el hombre y la mujer, vistos como individuos como en la misma sociedad. Ya decía en 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, el Papa Pío XII, que el pecado del siglo, y hablaba del siglo pasado, siglo XX, era la pérdida del sentido de pecado. Es decir, que ya no nos remuerde la conciencia el pecar y contemplar a dónde puede llegar al hombre cuando pierde el sentido de pecar. Y hoy en pleno siglo XXI permanece la pérdida del sentido de pecado. Ante esto, nuestra esperanza es que los creyentes, contemplando a nuestro Dios que es todo amor y misericordia, insistiendo una y otra vez que el mundo y con el mundo cada persona se arrepiente y viva. Así lo hemos escuchado. ¿Acaso quiero yo la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva? Por eso es importante retomar lo que el profeta nos ha dicho. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. La palabra de Dios se puede decir que se nos ha revelado para que dejemos de hacer el mal y aprendamos a hacer el bien. Los que promueven las guerras, la violencia en las calles, los asesinatos, la violencia en medio de las familias, los pleitos en el trabajo, los rencores, el ser obstáculo para los demás, etcétera, es porque no han aprendido a hacer el bien, es decir, que no conocen la palabra de Dios. En estos días conocí un dato de Mérida sobre la violencia en medio de las familias, que muestra cómo fue subiendo el número de problemas de agresión conforme avanzaba la cuarentena. El encierro fue provocando estrés y esto les llevó a agredirse unos a otros. ¿Cuánta falta hace aprender a hacer el bien en las familias para que vivan como lo que son, iglesias domésticas? La palabra de Dios es la que enseña a hacer el bien. Por ejemplo, sobre la paciencia, que a su vez nos llevará a poner en práctica lo que dice San Pablo: no se cansen de hacer el bien.
Y una de las cosas que hace difícil la puesta en práctica del bien, según la palabra de Dios, es la hipocresía, es decir, la incoherencia de la vida. Si nosotros con el Evangelio aprendemos de Jesús a hacer el bien, este bien será mayor en la medida en que sea fruto de la coherencia de nuestra vida. Es tan importante esto que la palabra de Jesús en el Evangelio de hoy denuncia la doblez de los fariseos con estas palabras. Dicen una cosa y hacen otra. Y para profundizar en este tema, comparto esta homilía del Papa Francisco. Dice así el Papa: claras y duras son las palabras de nuestro Señor en este pasaje. Su estilo transparente puede hacernos sentir algo incómodos, y es que no habrá en la historia de la humanidad hombre tan coherente como lo fue Jesús, el único, que nos puede advertir acerca de la hipocresía con justa razón. ¿Cuántas veces nos muestra a lo largo de los evangelios su descontento con los hipócritas? ¿Cuántas veces nos exhorta a no ser como ellos? Y es que el Señor sabe muy bien cuánto daño hace la hipocresía en nuestro trabajo con los demás y cuántas almas permanecen cerradas al amor de Dios porque no ven en nuestro testimonio de cristianos una coherencia entre lo que decimos y predicamos y lo que en realidad ponemos en práctica. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras. Qué actual es esta recomendación que nos da el Señor. ¿Cuánto nos cuesta a los soberbios aceptar estas palabras? ¿Por qué desoímos tantas veces lo que el Señor nos pide a través de su palabra? ¿No será para justificarnos a la incoherencia de los demás? No juzguen y no serán juzgados, dice el Señor. Mejor sería que pusiéramos en práctica todo lo que el Señor nos va pidiendo sin esperar nada de los demás, sin olvidar que el instrumento es pequeño. Así pues, levantemos la mirada del horizonte y miremos en vertical, porque es de Dios y para Dios todo en nuestra vida. No justifiquemos nuestros errores en los errores de los demás, pues nuestro único modelo debe de ser Jesús. En Él debemos fijar todas nuestras metas. Ante Él, la verdad y la autenticidad permanecen, todo lo demás es desechado. Continúa el pasaje: uno solo es su Padre, el del cielo. Dice la canción: Dios es mi Padre, qué feliz soy. Realmente es así de sencillo y de maravilloso, pero ¿cuándo vamos a creer del todo estas palabras? ¿Cuándo vamos a interiorizarlas y a asumir la grandeza de este hecho? Porque si Dios es mi Padre, me conoce totalmente, me cuida, se preocupa por mí, le interesa lo que a mí me interesa, vela por mi vida, por mi bien, me da lo que necesito. Con Jesús descubrimos que Dios no es un Padre autoritario ni justiciero, sino amoroso y misericordioso, que me ha amado y me ha creado. Y así mi vida cobra un sentido, mi vida no es un absurdo. Podemos llegar aún más lejos. Si Dios es mi Padre, entonces Él tiene que encontrar en mí signos de que yo soy su hijo, pues los padres y los hijos se parecen. Hasta aquí las palabras del Papa. Entendiendo que Jesús en el Evangelio denuncia la hipocresía de los fariseos, y algunas de esas hipocresías era que les gustaba que les llamen maestros, padres o guías, es que Jesús nos advierte sobre los que hoy en día y en nuestra iglesia se consideran maestros, padres o guías, y concebimos nuestro ministerio pastoral no poniendo a Cristo en el centro como único y verdadero maestro y guía, y al Padre Celestial como fuente de una verdadera paternidad, sino poniéndonos nosotros como única referencia, por lo que consideramos que las cosas sean como nosotros las pensamos y las queremos imponer porque nos sentimos más que los demás.
Por eso es muy importante recordar como una de las maneras de llamarle al Papa siervo de los siervos de Dios viene del Evangelio que hoy escuchamos: que el mayor de entre ustedes sea su servidor. El Papa Francisco ha criticado siempre mucho este fariseísmo y la excesiva clericalización de la Iglesia, y ha insistido en que promovamos a los laicos en todo lo que pueden aportar con su formación y convicción, tanto en el mundo, que es el primer lugar de su misión, como al interior de la Iglesia. Termino compartiendo esta reflexión de San Francisco de Asís a sus hermanos: prediquen siempre el Evangelio, y si fuera necesario, también con palabras. No hay testimonio sino una vida coherente. Hoy no se necesita tantos maestros, sino testigos valientes, convencidos y convincentes. Testigos que no se avergüencen del nombre de Cristo y de su cruz, ni ante los leones rugientes, ni ante las potencias del mundo. Que María y José, modelos de coherencia de vida en el seguimiento de su Hijo Jesús, nos ayuden en esta Cuaresma a convertirnos en auténticos discípulos. Que se note más por nuestro testimonio que por las palabras. Que así sea. Mi corazón, mi mente, mi cuerpo y mi ser, te doy, Señor, tómalo. Te doy mi cuerpo, un sacrificio vivo. Señor, tómalo, acéptalo. Toma mi pan, mi vino, conviértelos a ti. Serán, Señor, nuestro amor. Danos tu sangre de vida que da vida, tu cuerpo que nos da la paz. Oremos, hermanos, para que, llevando al altar los gozos, las fatigas, los deseos de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Reconciliados contigo por estos misterios, Señor, realiza a favor nuestro tu obra santificadora, que nos purifique de nuestras pasiones terrenas y nos lleve a disfrutar los bienes celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas, y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles te alabamos a una sola voz, diciendo:
cielo. Te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros. Salvador del mundo, sálvanos. Tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Gustavo, su auxiliar Pedro Sergio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Paula Sánchez Palma, Neri Falconi, Ernesto Honesto, Enrique Honesto, Guadalupe Sandoval, Lucila López Gallegos, El Ciuc, José Barbosa, Antonia Medina, Rubí Hernández, Ada Góngora, Antonio Góngora, Clotilde Chi, Guadalupe Aguilar, María Chan, Tomás Azonda, Eulogio Sonda, Jorge González, María Hidogenia,
Manuel González, Basilia Chan, Miguel Bastarrachea, Arminda Rosado, Concepción, Edmundo, José Ricalde, José Puc. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, que es signo de reconciliación, es vínculo de unión fraterna, oremos juntos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios nos damos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Hermanos, este es Jesús, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
cuando entraré a ver el rostro de Dios, como busca la sierva la fuente de agua, así mi alma te busca, a ti, Dios mío. ¿En dónde está tu Dios, oh alma mía? Pronto desea llegar a tu casa, Señor, como busca la sierva la fuente de agua, así mi alma te busca, a ti, Dios mío. Digo al Señor mi Dios, oh roca mía, porque me has olvidado y triste de andar, como busca la sierva la fuente de agua, así mi alma te busca, a ti, Dios mío. Vivimos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Que la participación en tu mesa sagrada, Señor, nos conceda crecer en santidad y nos obtenga el auxilio continuo de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Invocamos el auxilio de la Santísima Virgen. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. refugio de los pecadores, Ruega por nosotros. ayuda de los migrantes, Ruega por nosotros. consoladora de los afligidos, Ruega por nosotros. auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, esperanza nuestra. Salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Inclínense para recibir la bendición. Favorece, Señor, los ruegos de tus fieles y sana las debilidades de su alma, para que, recibido tu perdón, se alegren siempre con tu bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Den gloria a Dios con su manera de vivir. Pueden ir en paz. Demos